yo ya vengo trabajando, gracias a Dios, hace 25 años en el mundo del vestuario. Como experiencia laboral, mi primera experiencia laboral fue la novela La Rica Vicky. Ahí empecé como practicante. Ahí fue donde me enganché en este mundo maravilloso del vestuario. Yo solamente pensaba pues que era tener buen gusto, escoger algunas prendas y vestir a los actores, ¿no? En forma muy libre, pero no. Aprendí que ya luego les voy a poder compartir un poco bajo qué términos y bajo qué sistema uno empieza a trabajar el mundo del vestuario, ¿no? Para los actores, para poder crear ese perfil, ese look que busca siempre cada producción en las diferentes producciones, ¿no? Mi primera experiencia fue en La Rica Vicky. Aquí yo era solo asistente de exteriores. Luego trabajé en Cosas del Amor. En esa novela pude hacer lo que es la continuidad del vestuario, o sea, era la continuista de vestuario, pero también hacía asistencia en una unidad, ¿no? Y así siguieron las novelas, María Emilia, que también hacía continuidad y asistencia, Pobre Diabla, Soledad, y vinieron más novelas que gracias a Dios me fueron dando ese bagaje, esa experiencia, para poder siempre ponerla en práctica en la siguiente producción, ¿no? Luego, más adelante pude hacer también películas, series, y bueno, también incursionar ya como jefa de vestuario y productora de vestuario. Bueno, hablando de mi primera experiencia, La Rica Vicky fue una novela que yo recuerdo con mucho cariño, porque me enseñó como que la base de lo que me gusta, ¿no? Me apasioné, yo encontré el vestuario, lo encontré muy, muy fascinante, me gustó mucho todo lo que aprendía día a día, me parecía interesante. Aprendí que hay cosas que uno tiene que poner en práctica, como es el perfil de personaje, o sea, es una creación para poder vestir a los actores, no solamente es llegar y se te ocurre una idea y luego empiezas a vestir a los actores, no es así. Hay un orden, entonces supuestamente nosotros empezamos a crear a través de un perfil, que en una reunión con el director y también con el productor nos dicen qué le gustaría ver del personaje. Entonces, con esas ideas, nosotros vamos desarrollando de la nada un estilo para el personaje, ¿no? Pero además también tenemos que tener en cuenta que hay otras cosas que hacer para poder llevar a cabo una grabación idónea a través de nosotros como departamento de vestuario, como es el desglose. Nosotros, como vestuaristas, tenemos que tener la capacidad de poder tener la historia, ya sea la película, o sea, el capítulo de la novela y desglosarlo de forma ordenada, para que de esta manera nosotros podamos saber qué cantidad de vestuario se necesita, qué cantidad de vestuario se necesita, cuántas tenidas necesita tener el actor, tener como una especie de visión global, ¿no? Ordenada. Para nosotros no tiene que haber sorpresas, tenemos que saber exactamente todo lo que se necesita. Cuando ya se ha hecho ese desglose, tenemos que respetar una continuidad. Es muy importante esta parte porque, bueno, es muy importante crear los looks, pero también es muy importante a lo largo de la grabación poder mantener y respetar esa continuidad que es tan importante para la coherencia de la historia, ¿no? A nivel de vestuario, ¿no? También, después de hacer la continuidad, hacemos los planes de grabación, los cuales nos ayudan a armar un perchero diario, que es un perchero que va a la grabación y se reparte entre 2 unidades o 3, dependiendo de la producción, que es base y exterior. Cuando ya estamos grabando, ahí entra la otra etapa, que es abrir las continuidades, vestir a los actores de forma adecuada y ordenada, y escribir las continuidades y llevar un control y mantener la continuidad durante la grabación, ¿no? Entonces, es un poco muchas cosas que se usan para vestir al actor y para poder lograr este orden, para poder tener el día a día en el departamento de vestuario. Bueno, ¿qué es ¿qué es en realidad vestuario? ¿No? El vestuario es esto, ¿no? Tener la capacidad de poder crear un personaje completamente diferente con un mismo actor. Tener la capacidad
de presentarlo de forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque los actores obviamente no solamente interpretan un solo personaje en su vida, van a lo largo de toda su carrera haciendo diferentes personajes. Entonces, esto para mí es el punto inicial que uno tiene que hacer con mucho cuidado, porque es el inicio. Hacer el perfil de un personaje es como el inicio, es como la creación de lo que va a ser. Acá vemos al mismo actor, Johnny Depp, haciendo diferentes personajes y realmente son completamente diferentes uno de otro, ¿no? El tratamiento de cada personaje en el cual lo vemos caracterizado significa, y hay atrás todo un trabajo de desarrollo de perfil, ¿no? Que hace que el actor pueda hacer y representar diferentes personajes, ¿no? Cada vestuario tiene una razón de ser, tiene un desarrollo diferente, hay una intención, desde el hecho de buscar los colores, las texturas, completamente diferentes uno de otro. Entonces, eso nos da a entender cómo el vestuario puede influir tanto y apoyar el trabajo de un actor, ¿no? O sea, puede acompañarlo de tal forma que puede redondear el trabajo del actor, ¿no? El actor tal vez sí, pues le pone la psiquis, le pone su actuación, la interpretación, le pone su rostro, su cara, pero nosotros podemos ayudar y si vamos de la mano y si hay una buena lectura de guión y si hay una buena preproducción donde tú escuchas bien lo que quiere el director expresar y mirar en su actor, en su personaje, entonces se puede redondear mucho y lograr una buena caracterización, ¿no? Tanto a nivel de vestuario como a nivel de maquillaje y de caracterización. Bueno, entonces pasemos a lo que es el desarrollo en sí del vestuario para lograr lo que hemos visto con este actor, ¿no? En una novela o película o serie, el tratamiento de vestuario tiene como base la intención de comunicar algo. Eso significa que el actor obviamente es el que interpreta, como dijimos, pero nosotros a través del vestuario podemos hablar y redondear lo que su personaje es. Entonces nosotros con la ropa, con los colores adecuados y con las formas podemos dar vida a ese personaje, ¿no? Podemos ayudarlo en su trabajo de construcción de personaje. Entonces es muy importante que el equipo, tanto vestuario, maquillaje, dirección de arte, tenga la misma idea y cuando se reúnan podamos ser muy atentos para escuchar lo que necesitan ver. Y esto, si obviamente escuchamos bien y entendimos bien y fuimos muy sensibles para captar cada petición, cada acotación de lo que quieren ver en cada personaje, esto se va a poder mirar en una prueba de vestuario. Y va a ser una muy buena prueba de vestuario. Entonces, es importante siempre la comunicación, ¿no? Empezamos con el perfil. Se desarrolla el perfil de personaje. El desarrollo del perfil de personaje puede empezar, si en caso el vestuarista también es diseñador, puede empezar de cero. O sea, podemos crearle al personaje desde cero lo que queremos que use en cada escena y pensar cada vestuario según su historia, qué es lo que quieres tú ponerle en cada escena para proyectar sensualidad, alegría, y acompañar toda la actuación del actor, ¿no? Entonces es importante que tú leas muy bien el guión, hayas escuchado lo que ellos quieren ver en el personaje, el estilo que quieren que le des, y obviamente mantenerlo a lo largo de toda la historia, y también imaginarte cómo te gustaría mirarlo en cada escena, ¿no? Y trabajarlo en base a esas ideas, y obviamente luego presentarlo en una prueba de vestuario. Cuando las pruebas de vestuario son óptimas, luego hay un mantenimiento solamente sobre lo mismo, hay un mantenimiento, pero ya tienes logrado y redondeado el personaje. Entonces, para tú crear un estilo o un perfil de personaje, te puedes apoyar en los diferentes estilos que ya conocemos, ¿no? Puede ser un personaje que tenga un estilo clásico, significa que de repente es un abogado, es dueño de una empresa, o puede ser una mujer ejecutiva. Entonces, es lógico que veas en qué estilo puede encajar mejor y en base a eso empezar a crearle también un estilo, ¿no?
También puede tener, o sea, hay muchos estilos en los cuales uno se puede apoyar, que ya existen, que es el estilo romántico, ¿no? El estilo sensual, que se usa mucho a veces para unas protagonistas que les gustan que sean mucho más, eh, más radiantes, intensas, entonces quieren que usen colores fuertes o que se les vea mucho la silueta, entonces te piden eso y tú tienes que saber escoger los cortes adecuados para el cuerpo del actor y usar todo lo que el actor pueda tener bonito y ensalzarlo, ¿no? Y si tuviera algún defecto, entonces ocultarlo con la ropa. La ropa puede lograr eso, pero para eso tú tienes que tener un encuentro con el actor, conversar sobre el perfil ya escogido y decirle, esta es la propuesta de tu perfil, y obviamente empezar a trabajar en base a su cuerpo. Para eso también puedes ver qué cosas le quedan mejor, ¿no? Qué cosas lo ayudan, y además qué colores, ¿no? También es importante los colores. Pero bueno, sigamos con los estilos. Pueden haber estilos bohemios, o sea, el actor puede encajar en cualquier estilo, estilo rockero, el estilo retro, que es usar un poco la moda de antes, que está muy de moda ahora, o usar el estilo vintage, que es un estilo que vino como hace 10 años, 9 años y ya se quedó, que es mezclar algo antiguo con algo moderno, ¿no? Y crear un look especial. Además de eso, para tú crear este perfil, este personaje, este estilo, tú tienes que ser muy acertado para escogerle también los colores. Los personajes ahora en las películas, sobre todo, te piden que tenga una paleta de la cual no salgan, ¿no? Entonces, que todo su vestuario tenga esa paleta y se respete a lo largo de las grabaciones, para que cada personaje resalte mucho más. O sea, tiene un estilo diferente, tiene colores diferentes entre los personajes, entonces ya le vas dando mucha más redondez al perfil que vas a tener, ¿no? Al desarrollo de su perfil de personaje. ¿No? La paleta en realidad lo que hace es repotenciar, ¿no? El estilo ya escogido, ¿no? Por ejemplo, si es una chica sexy, ¿no? Y vas a usar un estilo sensual, o sea, con escote, vas a usar un vestido pegado, de repente corto. Entonces, lo que puede redondear esa imagen es usar un color adecuado, que puede ser el rojo, que puede ser el morado, que puede ser el fucsia, que puede ser el dorado. Entonces, esos elementos que tú tienes como vestuarista te hacen poder dar un mejor trabajo, ¿no? Y al final un mejor resultado en las pruebas de vestuario. Esto se usa mayormente en las películas, porque las películas, cuando el guión llega a tus manos, prácticamente tú ya tienes toda la película completa, escrita. Entonces puedes ver cómo el actor se desarrolla a lo largo de toda la película, cuántos días de ficción tiene, cuántos vestuarios va a necesitar, ¿no? Pero en una ficción o en una serie es un poco difícil porque los guiones se van escribiendo sobre el camino, entonces mantener a los actores o a los personajes en una paleta es bastante complicado porque eh, hay muchos días ficción, entonces es limitarlos, según mi percepción, a unos colores y obviamente ser muy repetitivos. Y la idea es que se vean naturales, reales. Entonces, esto se aplica más a las películas, ¿no? Porque se puede controlar mucho mejor y se puede mantener sobre todo, ¿no? Aquí vemos, cuando yo trabajé en La Teta Asustada, a mí me hablaron mucho de que los personajes, en el caso de Fausto, que era el personaje principal, tuviera toda su ropa muy lavada, o sea, con los colores muy mm, como bajos, como desgastados, ¿no? Este era un personaje que la verdad, ahora que lo vamos a ver más adelante, se ve como, como simple, ¿no? O sea, es un personaje que, que se ve como que sencillo, como que la ropa no hubo mucho esfuerzo, ¿no? Se puso como que lo que se encontró a la mano, pero como experiencia laboral debo decirles que no, que en realidad se buscó mucho cada una de sus piezas, y lo que nos pidieron es que ella, a diferencia de otras producciones, como que se pegara, se mimetizara con el fondo, ¿no?
sea, no se desprendieran. Esto a veces es al contrario, siempre nos piden que los actores se desprendan, sobresalgan, no se peguen con el fondo o con donde están, ¿no? En el medio donde están, pero en el caso de ella, por ser un personaje que tenía una psiquis mucho de miedo, que era un personaje mucho hacia adentro, con muchos traumas, nos pedían que esté como escondida, y eso lo podíamos lograr a través de no hacerla resaltar. Además, nos pidieron que usara colores incluso que la pagaran mucho más, que no la beneficiaran, pero todo era por un porqué, porque ella no quería, ella se sentía protegida si no la miraban, si no la tomaban en cuenta. Entonces era como que como que no la miren, como que nadie la tomaba en cuenta, no la veían, ¿no? Entonces era la idea de hacerla pasar desapercibida. Y entonces ese fue bueno, el trabajo de vestuario para lograr un poco esa idea, ¿no? Y que ayude a este trauma, a la tristeza que ella tenía en la película, a esos traumas que todo el tiempo le evitaban que ella pudiera ser feliz, ¿no? Y salir a la vida sin problemas, y ella no quería hacerse notar, se cuidaba mucho. Entonces, aquí reflejamos un poco lo que se nos pidió en una de las escenas. Bueno, ella aquí está sonriendo, pero en realidad pues, fue antes de la grabación. Y estos colores que no le quedaban tan bien, que incluso se perdían, que iban con su tez, eran por un motivo, ¿no? Ella se tenía que ver un poco demacrada, se tenía que ver como medio enferma. Entonces, esos colores usados en forma adecuada para hacerla ver enferma o más ojerosa o más demacrada ayudaban. O sea, tuvimos que usar lo contrario, ¿no? No embellecerla, sino ayudarla a ver diferente de esta forma para que el personaje lograra, bueno, obviamente a través de su actuación, pero nosotros también con el vestuario poder lograr ese objetivo. Entonces, si ustedes ven acá una escena de la película, que es una escena en el bus, vemos que se logró eso, creo yo, ¿no? Se logró, no sobresalen los personajes de los extras, se ven como un todo, ¿no? Se ven como si fueran parte de la misma idiosincrasia, que tienen el mismo nivel socioeconómico, y eso es lo que a mí me pidieron, ¿no? Yo recuerdo que me dijeron de que no, cuando los actores estuvieran en escena compartiendo con extras, se vieran iguales, ¿no? Que se vea esa realidad en la ropa. Yo recuerdo mucho incluso que cuando hicimos aquí los scoutings, yo tuve que ir, pero yo usé el tiempo para el cual fui, era para ver cómo se vestían los personajes de ese tiempo. La película se grabó en Manchay y era verano, entonces la ropa se veía muy, muy usada, muy desteñida por el sol. Entonces, tenía que lograr eso. En todos los personajes, en realidad, que trabajaron en esta película, entonces tuve que usar mucho desgaste, o sea, la ropa se mandaba a hacer o se compraba y luego tenía que pasar por un desgaste, o sea, un desgaste rápido, ¿no? No podía ponerlo al sol o tenderla y dejarlo un mes porque no podía, pero tenía que como que acelerar ese desgaste, ¿no? Ese envejecimiento natural. Entonces, fue una de las películas en la que trabajé que se trató prácticamente toda la ropa. Se tuvo que lavar mucho, se tuvo que envejecer, se tuvo que usar químicos que no se llevaran el color completamente, porque la idea no era dejarlo en blanco, pero sí que se vea un desgaste, ¿no? Como de un uso natural y bueno, que bueno, por el lugar donde estaban, el sol se llevaba el color y todo lo demás, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un trabajo fuerte de envejecimiento en las ropas. La colorimetría. Es aquí donde yo les hablaba de cómo podemos usar los colores para embellecer, para ponerlos más bonitos o más atractivos, pero también para lograr el efecto contrario, ¿no? En el caso de Fausta se usaron colores que la apagaban, que la hacían ver más triste, o de repente enferma, o de repente demacrada. Entonces, eso es lo que te permite la colorimetría. La colorimetría te permite, si tú sabes usarla, acertar mucho y repotenciar tu vestuario, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú haces un buen perfil de personaje, escoges unas buenas prendas para armar su look, ¿no? Además,
de buena tela, de buena caída, le queda bien, le haces una buena prueba de vestuario, todo le queda bien. Pero si tú además le pones ese touch de usar el color adecuado para el personaje y además para el actor, es un golazo. ¿Por qué? Porque, claro, sabemos que el rojo es sexy, es amor, es fuerza, es poder. Pero si además te tomas el trabajo de averiguar si el personaje tiene una tez o es frío o es cálido, puedes escogerle colores que a él lo repotencien, ¿no? O sea, si tú escoges un color adecuado, si escoges un color de acuerdo a su tez, a través de la colorimetría, tú puedes, de forma muy sutil, quitarle un poco las manchas del rostro, quitarle las expresiones eh, grises, porque nosotros tenemos aquí como líneas grises entre las líneas de expresión, atenuar incluso un poco las manchitas y hacerlo ver un poco más rozagante, más saludable. Entonces eso es un plus, porque el actor, si se tiene que ver regio, bien, lo logras, y también lo logras para hacerlo ver demacrado. Entonces son varias cosas que nosotros como vestuaristas podemos usar para poder apoyar y hacer un vestuario más adecuado para la escena, ¿no? Entonces aquí podemos hablar un poco de los colores, pero obviamente son un montón de colores, no vamos a poder hablar de todos, pero quería un poco decirles que es importante saber qué es lo que dice cada color y qué es lo que expresa cada color. Es importante tenerlo en cuenta para escogerlo de formas adecuadas, ¿no? El morado, por ejemplo, es frío, pero además denota poder. El morado también se usa para un mago, por ejemplo, es un color así como mágico, pero también lo puedes usar para denotar elegancia. Y además, si lo pones en un vestido muy pegado con escote, también puede ser seducción. Entonces, tienes que saber, tú vas dando como mensajes subliminales que ayudan a que se vea, que entre todo en atmósfera, ¿no? Y se pueda ver más acertado. Entonces, al final, la imagen es lo que representa también tu trabajo y un poco cómo has pensado cada cosa para cada momento. Es muy importante el que el vestuarista, al menos es lo que yo les puedo decir, en la etapa de la creación, en la etapa cuando estás buscando el perfil, seas muy, muy intuitivo, ¿no? Estés como a flor de piel para poder captar todo lo que pueda beneficiar este desarrollo, para encontrar el look adecuado para el personaje, ¿no? En realidad todo está creado, pero yo creo que si tú usas tus herramientas y siempre les das, todo lo buscas con una intencionalidad, enriquece tu trabajo y puedes ver a veces resultados sorprendentes. Entonces siempre yo les digo y les puedo aconsejar que siempre den un poco más de lo que les piden, ¿no? Y traten de ser muy sensibles en la parte del desarrollo del personaje, ¿no? Cuando recién están creando el estilo, antes de llevarlo a la prueba de vestuario, cuando está todavía en el papel, ¿no? Porque ya ahí se pueden corregir también los errores, ahí se puede evitar gastar mal, porque está todavía en papel. Es muy importante ser muy sensibles y acertados, porque también hay poco tiempo, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, otros colores, ya solamente para un poco compartir con ustedes, el rosado, por ejemplo, es suavidad, femenidad, dulzura. Yo creo que es algo que ya es intuitivo, ¿no? Al ver a una niña, siempre es como le pones el rosado. Si quieres denotar romanticismo, pues vas a irte por esos tonos pastel, suave, el rosado. También el color expresa sensaciones como la ternura, ¿no? Entonces los colores hablan mucho. El rojo es la pasión, la sensualidad, el poder, el erotismo, la fuerza. Entonces hay que tener muy en cuenta qué expresa cada color para usarlo de forma adecuada en cada ropa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá tenemos una versión del rojo, ¿no? Porque no es un rojo, es un rojo naranja, y vemos, ¿no? Que puedes ver, o sea, tú puedes sentir que esta chica o es pasional, o tiene sensualidad, o no es un personaje triste, ¿no? Entonces te ayuda a redondear lo que tú quieres expresar.
¿no? En eso a eso me refería con escoger los colores adecuados, porque ya tienes un vestido bonito, sexy, con escote, pero lo puedes redondear o repotenciar sabiendo usar los colores, ¿no? Además, de repente a ella le han hecho también, y que debe ser, ha pasado por un escáner de colorimetría y han visto pues que esos colores la repotencian, la hacen ver más tersa, más bonitas. Ah, igual hay un trabajo de maquillaje, obviamente, pero todo suma, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otro color, pero este color, esta chica también tiene escote. Esta chica también tiene un poco el vestido apretado, deja ver su forma, su cintura, pero eh, pueden darse cuenta cómo el color expresa otra cosa, ¿no? Te da como calma, serenidad. Bueno, puedes ver belleza, pero no ves esa sensualidad, no ves ese erotismo. Más bien ves algo más, de repente, aniñado, ¿no? Y igual es bonito, igual es un vestido hermoso y la chica se ve linda, pero los colores expresan otras emociones. Entonces, es bien importante, otra vez les digo, escoger los colores acertados con el modelo, ¿no? Este, por ejemplo, es un color rojo, es un color eh, que se usa mucho pues, cuando hay los reyes o en la época antigua, en las capas. Es un color que denota fuerza, poder, nobleza. También puede mostrar agresividad, ira, te puede ayudar mucho. Este, entonces sabemos que hay que ser muy cuidadosos para poder comunicar lo que queremos expresar, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, como les comenté, eh, ese personaje Fausta era un personaje que nos pedían, que nos pedían siempre que se vea muy demacrado, ¿no? Que no se viera como enfermo, de repente a veces por las escenas que tenía. Y obviamente la ropa que usábamos era de colores que no le favorecían. Y sí, se ven, las facciones se ven mucho más contrastadas, se ven mucho más apagadas. Pero aquí en una escena le pusieron una flor. Y miren cómo se logra que siendo el mismo personaje con la ropa sí, igual de apagada, porque tiene ahí en ese momento una chompita media verdosa, cómo la tez se ve diferente, ¿no? Se ve mucho más saludable. Entonces es así como se maneja el uso adecuado de la colorimetría. Es eso a lo que yo me refiero con que mejora visualmente el rostro del actor o de la actriz, ¿no? Y eso es muy importante cuando necesitamos hacerlos ver mucho más bellos o más enfermos o más demacrados, ¿no? Se usa de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, un afiche donde podemos ver, esta es de Sí, mi amor, cómo cada actor tiene como que un estilo, pero también tiene un color diferente, ¿no? Porque la idea siempre, lo que siempre nos piden, es que entre ellos no compitan y cada uno sea como auténtico, como diferente, ¿no? Entonces tenemos que siempre tener cuidado en lograr esto, ¿no? Que visualmente ellos se vean en su mundo y te creas que cada uno es diferente al otro y que uno es el personaje divertido, que el otro es el personaje de estilo clásico, el otro es el aburrido, la chica divertida, el chico fitness. Entonces, en realidad son estereotipos que uno va agarrando para empezar a crear el personaje, mantener colores, mantener formas, mantener estilos, y al final hay un resultado así, ¿no? Donde ves una versatilidad y una diferencia entre personaje y personaje. Eso también ayuda mucho a que no todo se vea igual. En esta película, especialmente, yo hice la producción de vestuario y a nosotros nos pidieron que Bea use mucho los naranjas, porque querían, Bea es un personaje muy, bueno, en la película un personaje muy intenso, que cambiaba de la alegría a la cólera, que no se quedaba callada, que era muy, siempre estaba muy intensa en todo lo que hacía, era muy explosiva. Entonces el color le iba muy bien porque denotaba esa energía que tenía todo el tiempo y nos pidieron muy puntualmente aquí en esta película que todos los personajes tuvieran una paleta y de que esa paleta no se salieran, ¿no? Entonces,
teníamos que usar de repente no siempre el color entero encima, pero sí tenerlo a través de un pañuelo, de un interior, de repente de un gorrito, o de repente también de la prenda de encima, ¿no? Entonces, nos pidieron eso. Aparte, este color le iba muy bien a Gida, entonces visualmente también nos daba una bonita imagen, ¿no? Ahora, ¿qué se consigue cuando se hace una buena preproducción? ¿No? O sea, haber usado todo lo que hemos hablado anteriormente de la forma adecuada, ¿no? Y haberlo puesto en práctica. Y ¿qué se consigue? Se consigue que puedas llegar a una buena prueba de vestuario, coherente, acertada, ¿no? Y puedas ya solamente preocuparte en la otra parte que sería la grabación o el rodaje en sí, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte que estamos hablando, que es la creación, el análisis del personaje, el crear su perchero, usando todos estos elementos para que sea redonda y llegar súper acertado con todo el perchero que vas a exponer en la prueba de vestuario. Lo ideal es que tu perchero o la prueba de vestuario obviamente te la acepten y que obviamente al menos el 80 o 70% y lo demás pueda ser en talles, eh, de repente algunos cambios, pero en realidad es importante llegar a una buena prueba de vestuario, porque ya luego te preocupas en solamente el rodaje, que ya de por sí también tiene sus imprevistos y su exigencia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hemos mezclado formas, buscado un estilo en las prendas, hemos complementado con los colores acertados y también estamos buscando siempre texturas, ¿no? Porque ahora en las películas con esto del HD se ve mucho, todas las tramas, entonces hay como una necesidad de que todo se vea mucho, que no sean los colores sólidos, sino que siempre haya textura, que haya combinaciones, les gusta mucho, sobre todo en las películas, ¿no? Esa necesidad de sentir que el personaje tiene texturas en las prendas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy acertados en escoger, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de que si se pudo, se acertó, se escuchó y se hizo el trabajo en conjunto, se puede ver reflejado cómo de una prueba de vestuario ya pasas a la grabación, porque es exactamente lo que se usa, ¿no? Entonces, se pudo hacer un trabajo, coincidió, se hizo bien, y entonces obviamente se logró luego los resultados en escena, ¿no? Esa es la idea de llegar bien a una prueba de vestuario, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo mismo, está exactamente igual, y aquí puedo hablar un poco más otra vez de la simpleza, de repente, de este estilo, ¿no? De este vestuario. Pero en realidad, tengan por seguro que no fue simple, porque esa blusa se buscó una tela que fuera adecuada, que fuera media corrugada para que parezca desaliñada, y luego se mandó a hacer una blusa que obviamente se ve sencilla, ¿no? Se ve simple, se ve una blusa cotidiana, pero teníamos que tener cuidado porque Fausta era un personaje que no le gustaba mostrar sus formas, o sea, quería siempre estar tapándose. Entonces no, teníamos que tener mucho cuidado entre no mostrarla tanto, que nada tuviera que estar muy pegado en su cuerpo. Y usaba mucho en un afán de ella misma protegerse porque tenía un trauma, toda una psiquis, de que no le hagan daño, de que tenía un trauma, usaba el pantalón, ¿no? Y un pantalón que no fuera pegado, pero tampoco fuera muy ancho. Entonces, como un buzo, pero que no fuera un buzo. Querían que fuera un pantalón, pero que tuviera ese aspecto de suelto, de holgado, ¿no? Pero además no era suficiente y a veces el personaje requería estar mucho más protegido. Entonces era la sensación de que si se amarraba algo, se cubría más, ella iba a estar mucho más protegida, ¿no? Mucho más segura. Entonces, todo este vestuario en realidad, claro, sí, de repente se ve sencillo, pero cada pieza ha tenido un porqué. Hemos escuchado lo que quería y hemos tratado de buscar esto para la escena, ¿no? Y es así como hemos ido armando. Por ejemplo, aquí
En esta película que yo participé como productora de vestuario, vimos claro que el personaje, aparte de ser elegante, tenía que verse muy atractivo, muy seguro de sí. O sea, se tenía que ver muy seguro de sí, muy magnético, ¿no? Como que tú, algo te enganchara. Entonces, obviamente, el actor interpretó muy bien al personaje, pero nosotros nos dimos cuenta que con los azules él realzaba más ese atractivo, porque le quedaba tan bien a su piel y a su colorimetría que se veía mucho más rosado, mucho más, o sea, no se veía ojeroso, se veía como que este color lo ayudaba, se le veía bien, ¿no? Y obviamente escogiendo el estilo adecuado, escogiendo el corte adecuado, ¿no? La combinación ya era todo un producto bonito, ¿no? Que se tenía que ver una persona de dinero, segura de sí, atractivo, magnético, entonces esa era la idea, pero además era un ejecutivo. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer para poder lograr lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden como vestuaristas. Bueno, vamos a hablar un poco también de cómo es buscar, obviamente, las prendas para cada personaje, ¿no? Allí también viene un poco la parte intuitiva nuestra percepción, un poco de cómo queremos lograr este look, ¿no? Entonces, tienes que ser un poquito, interiorizar un poco y pensar que cada prenda va a reflejar algo, va a decir algo en el personaje. Entonces, eso te hace ser más cuidadoso para escoger los detalles, ¿no? De repente ya conseguiste que un personaje tenga un terno lindo y represente que es un ejecutivo, un abogado, un hombre de dinero, pero tienes que seguir siendo coherente y buscarle el reloj adecuado, de repente una cadena, de repente la correa, de repente no se ve, sí se ve, pero crear todo, un todo, porque yo también pienso de que eso ayuda a que el actor, esa es una percepción mía, que ayuda a que el actor se sienta más seguro y se crea lo que el actor está creando también. Entonces, tú lo ayudas a que de repente lo sienta, porque de repente ni se ve en escena, ¿no? Pero que lo sienta y lo proyecte. Entonces, buscar las prendas y detalles en la ropa, yo creo que sí le permiten al actor contar una historia y desarrollar un personaje que sea real, ¿no? Creíble al público a través de la pantalla. Como les dije, esto se puede lograr con los detalles, ¿no? Porque para mí, sí, se los digo, cada prenda, cada cosa que le pongas, le da vida a lo que tú quieres lograr, ¿no? Esta parte, bueno, para los vestuaristas de buscar, de estar en la preproducción, en la producción de vestuario antes de la grabación, es bien intensa, pero bueno, nosotros siempre nos manejamos porque nos gusta nuestro trabajo, somos, al menos en mi caso, puedo decir que me apasiona mucho con lo que hago y la verdad es que eso hace que uno quiera buscar un poco más o quiera ir más allá, ¿no? Siempre tratando de interiorizar mucho por qué le encuentras o por qué le buscas esto, qué es lo que te da. O sea, son detalles que a veces incluso salen en la prueba. En la prueba los ves y obviamente te das cuenta que eso puede funcionar para mejorar el look, ¿no? Tienes que siempre estar muy abierto, muy atento para captar esos mensajes y mirarlos y usarlos para el beneficio, ¿no? El beneficio del look que quieres darles. Bueno, tal vez el vestuario se vea muy sencillo, simple, como lo que les estaba comentando en el personaje de Fausta, pero de verdad que todo tiene un porqué y hay un trabajo detrás, ¿no? Es un trabajo en equipo. eh, Todo el equipo de vestuario, supongo que también en el caso cuando es maquillaje, tienen que leer el perfil y obviamente pensar lo mismo. O sea, es como que todas tienen que pensar lo mismo para que estén capacitadas de poder vestir de esa manera, manteniendo ese estilo, ese look, ¿no? Entonces todas tienen que conocer los personajes lo mejor que puedan, porque obviamente como departamento tenemos que estar sincronizadas, ¿no? Para poder tener un trabajo y mantenerlo, ¿no? Porque el importante es mantenerlo. O sea, no solamente tener de repente dos tenidas, donde reflejas muy bien el estilo y luego el personaje se va dibujando, ¿no? A lo largo de las grabaciones, ¿no? Se va deformando, se va poniendo soso, ¿no? Siempre tienes que mantener
el estilo que ya hace este propuesto, ¿no? Bueno, hablando del proceso, aquí les quiero contar un poquito cómo cada prenda tiene esa preocupación nuestra por reflejar, aunque sea, o bueno, aunque se note o no se note, nuestra intención de que todo se vea cuidado, ¿no? Tenga un porqué, una mística. Por ejemplo, en este caso, cuando hice la producción de vestuario del 10, nos pidieron que el niño tuviera un polito, y que sea un polito porque ese niño era pobre, que tuviera un polito que pareciera que lo hubiese hecho su mamá o que lo hubiese hecho él, ¿no? Entonces, como que, incluso que de repente se pensara que lo había escrito, lo había grabado, le había puesto el 10, porque este niño quería ser el 10, ¿no? Quería ser el crack. Entonces, en esa película se le ocurrió a mi jefe que claro, empezar de algo que fuera hecho por un niño. Entonces hicimos como que así rapidito un casting. Dijimos que por favor ahora con esto del WhatsApp que nos manden todos los 10 escritos por sus hijos, sus sobrinitos, todo, y se escogió el que nos parecía más imperfecto, ¿no? Luego de ahí, obviamente, porque no se puede, no lo podíamos poner con plumón ni con lapicero, porque aparte hay un mantenimiento, ¿no? Ese polito se iba a tener que lavar muchas veces y no podíamos tener un día un 10 bien negrito, después otro día medio lavadito, otro 10 más bajito, después otro 10 que no se veía, ¿no? Porque también hay un tema de continuidad que es muy importante respetar. Entonces tuvimos que estamparlo, pero con un estampado que pareciera muy imperfecto también, el más básico que hubiera, que bueno, muy en tu interior dudaras si en realidad está dibujado o no, o está estampado, bueno, eso ya quedaba un poco en la imaginación de cada uno. Y luego se, se le dio un tratamiento como de percudido, ¿no? Porque este niño vivía en Villa Salvador. Entonces, obviamente, al no tener agua, la ropa se percudía mucho, ¿no? No había blancos perfectos, no había forma. Entonces, este polito se tenía que hacer un tratamiento de meterlo en té, percudirlo, lavarlo muchas veces, meterlo con otras prendas de medias oscuras y que y agarre ese color como medio percudido, ¿no? Y además, este polito no era solo el polito, teníamos dos más, porque a lo largo de la historia, el personaje, después de 10 años y luego cuando tenía 33, sacaba el polo y el polo se tenía que ver amarillentado, ¿no? Porque obviamente cuando tú sacas una ropa después de muchos años, de verdad que la encuentras amarillentada, ¿no? No la encuentras ni blanca, ni la encuentras limpia, la encuentras como un poco así avejentada, y eso es como un amarillo de, que denota pues años de guardado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo les digo que a veces, obviamente nadie las ve, nadie las sabe, nadie las puede intuir, pero es el trabajo que a veces nosotros le damos, porque para nosotros sí son importantes los detalles, ¿no? Se perciban o no se perciban, nosotros trabajamos siempre con el hecho de aportar algo más, y esto creo que siempre le va a dar un poco más de vida al personaje, ¿no? Siempre le va a dar ese touch, al menos es lo que yo pienso. Por ejemplo, incluso ese polito, sin saberlo luego, se usó para el afiche, ¿no? Y el niño está mostrando su 10, entonces no sabíamos cuando lo hicimos, no, eso es algo que ya lo maneja la producción, que el polo se iba a usar. Entonces es muy importante cómo uno tiene que tener cuidado con lo que hace, porque no sabes hasta dónde se puede usar y hasta dónde se puede volver importante en la historia, ¿no? Pero bueno, aquí también hay otro desarrollo de prendas que tuve que hacer para la película Sí, mi amor. Esta técnica es la técnica de sublimado. A mí, yo la conocí cuando estuve 6 años en un programa en vivo que se llamó Combate, y ahí me la presentaron, se podría decir. Esta técnica a mí me gusta mucho porque lo que hace, a menos me ayuda mucho a conseguir cosas, entre comillas, imposibles, ¿no? Porque lo que no existe se crea. Y eso me ahorra mucho tiempo, porque obviamente nosotros no vamos a buscar en una producción de película una sola cosa, tenemos que buscar 10, 15, 20 cosas al día. Entonces, obviamente la cosa es optimizar y lograr lo que nos pidan. Entonces, esta técnica de sublimado a mí
yo no la suelto y le he usado en muchas prendas, en muchos proyectos, con buenos resultados, porque literalmente puedes hacer lo que tú quieras. Y eso te da mucho más versatilidad para hacer propuestas y lanzarte a la piscina, porque sabes que con eso tú puedes obviamente cumplir con lo que tú has ofrecido. Entonces, esta técnica para mí es muy interesante porque tiene sus limitaciones, obviamente, pero sí me ayuda a poder ofrecer cosas que no existen, telas, estampados, incluso se pueden hacer mezclas de colores. La verdad es muy versátil, y entonces aquí podemos ver cómo primero se diseña en base al molde, que ya tiene las medidas del actor, y luego se plancha en una tela que es adecuada para el sublimado, y luego, bueno, se confecciona, y parece mentira, ¿no? A veces hay mucho esfuerzo, mucha pasión y todo, y a veces la prenda no se ve, ¿no? Porque acá lo tiene el actor y toda la parte visual no se ve, pero nosotros igual trabajamos para el producto, y se vea o no se vea, eso ya es algo que el director se va a encargar de mostrarlo, ¿no? Pero nosotros sí nos interesa mucho sentir que el personaje se sienta cuidado, respaldado con nuestro trabajo, ¿no? Y que realmente nos lo tomamos en serio, que estamos con él, caminando de la mano, y siempre tratando de darle con nuestro trabajo elementos que él pueda hacer los suyos, y redondear su trabajo, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo de eso. Aquí también hay otros ejemplos de cosas que ya no perdemos el tiempo buscando polos de repente diferentes, diseños diferentes, sencillamente podemos a través del sublimado darle versatilidad, si es un personaje divertido, si queremos ponerle figuras diferentes, o sea, si queremos crearle colores, mezclas de colores que lo hagan ver mucho más irreverente, ¿no? Que se desprenda de los otros personajes, porque tiene un estilo muy particular. Entonces, lo que hacemos es empezar a hacer propuestas de diseño, y sencillamente empezamos a hacer sus prendas de cero, ¿no? Incluso podemos crear el color, ¿no? El polo no es ni blanco, ni crema, ni nada, o sea, tiene un tono especial, porque obviamente sabemos que siempre corremos en las películas del blanco, blanco, que estalla mucho. Entonces podemos crear colores incluso. O sea, esta técnica para mí es muy versátil. Me hace ahorrar mucho tiempo, me permite ofrecer prácticamente cualquier propuesta, porque se puede llegar con un buen resultado, ¿no? Y obviamente también te da como originalidad, ¿no? Puedes proponer cosas de cero que no vas a conseguir en ningún lado, y de esa forma también hacer que los personajes se diferencien y resalten, ¿no? Porque también podemos proponer cosas, presentar cosas nuevas que no se vean nunca, o sea, que solamente son hechas para la película, ¿no? Eso también me parece muy importante. Ahora, ¿cómo el vestuario puede acompañar al personaje en sus cambios y desarrollo? ¿Eso qué significa? Que hay personajes que empiezan de una manera y terminan de otra, porque la historia así lo requiere. Entonces, cuando yo participé en la producción de Mariposa Negra, le pasaba esto al personaje que interpretaba Melania. Era un personaje que pasaba por un dolor muy grande y se ponía como oscuro, y luego solamente veía vengarse de la persona que le había hecho daño, y solamente su objetivo era llegar a esa venganza, ¿no? Y para eso fue cambiando. Incluso dejó de ser ella misma, eh, dejó de ser ella misma, y también ir contra lo que ella era al comienzo, ¿no? Una persona buena, una persona noble, dulce, y se volvió una persona oscura y solamente llena de venganza, sin importarle incluso hasta a dónde podría llegar, ¿no? Incluso yendo contra las reglas. Entonces aquí podemos ver cómo el personaje va cambiando, y nosotros tenemos que apoyar esa, esa transformación, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que el personaje va haciendo a lo largo de las escenas, y cómo va mutando eh, desde lo que empieza hasta lo que termina, ser coherentes con lo que dice el guión, ¿no? Con lo que va escribiendo y describiendo.
Entonces, por eso yo digo, es importante cómo nosotros podemos, si somos acertados, acompañar al actor en cada una de sus interpretaciones, ¿no? Hacernos nuestros, hacer nuestros sus necesidades, ¿no? Para poder darle lo mejor que podamos para que él interprete, porque al final lo que nosotros también tenemos que hacer, creo yo, es darle esa comodidad al actor para que solamente se preocupe por actuar, interpretar y que nosotros no seamos un problema, ¿no? Y que él encuentre en nosotros un apoyo para poder sentirse cómodo en esta interpretación. Entonces acá vemos como Melania, de los colores suaves, porque era una profesora inicial, es que se ve dulce, feliz, pasa a los colores oscuros, tristes, o sea, se vuelve como un autómata, y luego obviamente reacciona, pero para vengarse, y empieza a usar su femenidad, su sensualidad para este objetivo, ¿no? Sin importarle a quién se lleve en su camino. Entonces ella va usando otros colores, o sea, pasa de los colores suaves pastel a los colores fuertes, como el azul eléctrico, ¿no? Y no se queda ahí, va más allá. Empieza a usar también más su sexualidad. Y es así que en una de las últimas escenas termina de un color oscuro, muy sensual, o sea, porque es como que el objetivo que ella tiene es llegar a hacer una, o sea, a hacer venganza por lo que le hicieron, pero a través de su imagen, ¿no? Ella tenía que verse muy atractiva, tenía que mostrar mucha sexualidad en esa escena, entonces se ve como nosotros vamos acompañando pues la actuación, ¿no? Y estar muy atentas a los guiones para poder ser acertadas, ¿no? Para ser acertadas y que en la imagen se pueda lograr lo que se quiere decir. Bueno, espero ya que les haya gustado, espero que les haya podido enseñar algo nuevo, que espero que les sirva todo lo que les dije. De repente, algunas de las personas aquí son personas que les gusta, le hacen vestuario y espero haberles dicho algo diferente. Pero bueno, siempre después de cada trabajo que es arduo y después de cada fin de rodaje, también yo pienso que lo más bonito luego son las fotos en el equipo, con el equipo, celebrando cada uno de todo el trabajo que fue pues mantener y hacer y lograr que a través de nuestra área la película también se haya podido pues, completar, ¿no? Bueno, eso es todo, espero que les haya ayudado en algo, si tienen alguna pregunta. Cuéntanos un poco cómo fue Inés en la alma mía, cómo fue el proceso de trabajar en el Cusco, de trabajar época, de trabajar Ya. una historia, además muy complicada, un rodaje que exigía mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en realidad fue muy enriquecedora, fue muy enriquecedora. Nosotros nos convocaron para trabajar como, apoyar como vestuario, como producción de vestuario, y fue muy interesante porque en realidad ellos venían con todo un bagaje, ya una historia grabada ya en España, con muchas continuidades que respetar, pero además venían con una producción de vestuario enriquecedora para lo que nosotros sería, ¿no? La ropa de época, pero en cantidades industriales, que acá es un lujo tenerlo, ¿no? Porque eran, creo que 27 o 37, no me acuerdo, cajas llenas de ropa, pero cada ropa era más bonita que la otra, logradas, porque ellos allá tienen como lugares o almacenes donde tienen la ropa por épocas. Entonces lo que tú haces cuando tienes un proyecto no es que haces la ropa, eso fue lo que me explicaron. Ellos lo que hacen vas y en base al perfil del personaje vas sacando la ropa de esos almacenes inmensos que están hechos por época y esta ropa pues tiene un envejecimiento real, ¿no? Y aún así me acuerdo que cuando trajeron, porque teníamos que vestir a muchos extras, tuvimos que, aún así, la ropa desgastada y ya raída y todo lo demás, tenía que ser mucho más envejecida, mucho más trabajada. Yo me acuerdo que nos parábamos días enteros tiñendo y tiñendo y rasgando la ropa y lijándola y
Me acuerdo que la vestuarista chilena, Nicole, que fue un amor, nos decía que la ropa tenía que verse mucho, mucho más desgastada, mucho más real, porque obviamente los indígenas pasaron a ser esclavos, ¿no? Y eso es lo que se quería ver, ¿no? Cómo ellos sufrían este yugo de los españoles a través de su cara, su rostro y obviamente también la ropa. Obviamente la experiencia fue increíble porque se aprendió de dos estilos de trabajar. Uno, el vestuario, la vestuarista chilena y la vestuarista española, también maravillosa Loles, que venía con un bagaje y había hecho toda una especie de estudio sobre la época, sobre ese momento. Entonces, en realidad, era solamente aprender y escuchar todo lo que ellos nos decían para poder acompañarlos pues en este proceso de vestir a los extras. Nosotros normalmente nos convocaron para vestir a los extras, o sea, para llenar las calles en el sentido de que teníamos que vestir a los indígenas, a los españoles, a los mestizos, a los nobles, ¿no? Y ellos, como equipo, se encargaban de vestir a los actores principales y bueno, a los secundarios con texto, ¿no? En realidad fue una superproducción, fue muy agradable trabajar, yo aprendí mucho y bueno, sobre todo de los detalles de cómo llevar el vestuario, ¿no? Y cómo seguir trabajando. Y en realidad, ese trabajo de darle vida a la ropa a través del envejecimiento, del teñido, eh, bien minucioso, ¿no? O sea, ellos no le ponían solamente la ropa y ya, sino que era como que los vestían literalmente, porque ellos nos enseñaron, vamos a hacerlo así. Entonces nosotros mirábamos, vestían al personaje literalmente, porque además es época, entonces obviamente los actores no saben cómo ponerse de repente los accesorios, no saben ni siquiera cómo llevar los interiores. Entonces literalmente se vestían a los personajes como muñequitos, y aún así ellos iban acomodando y formando texturas o iban acomodando las formas. Yo veía que, o sea, como que en el cuerpo del actor también iban creando, no solamente ponían la ropa, ¿no? Entonces, mucho aprendizaje, la verdad, fue una experiencia muy, muy interesante, que agradezco haber tenido, ¿no? Lo que pasa es que en época es otra forma de presentar el vestuario, ¿no? Porque hay todo, en época la gente pues no tenía pues 5 camisas, 10 pantalones, no era como ahora, entonces incluso la gente noble, ¿no? O sea, pues tenía la ropa, pero no era el gran closet, porque en realidad no era tan rápido, no había un trabajo en serie de ropa. Entonces, los de clase media y los pobres, la verdad, usaban la ropa muy desgastada porque no cambiaban mucho de vestuario, ¿no? Claro, y entonces podría ser que en nuestras grabaciones, algunas de época, se tiene que ver más la perfección, no son figuritas, ¿no? Me enseñaron de que se tiene que ver real, imperfecto, de repente si tú ves roto algo, no es porque estás descuidado y lo has roto y no te has dado cuenta, sino porque es así como ellos se vestían. La ropa tampoco no puede estar muy blanca, o sea, el blanco no existía, el blanco puro, el blanco era medio amarillento, tirado al beige, y los zapatos pues nunca estaban limpios, ¿no? Porque en ese tiempo no había asfalto, todo era tierra, entonces esos detalles sí hay que cuidarlos, porque yo siento que a veces, claro, porque también es nuestra idiosincrasia, ¿no? Nos han enseñado eso, de que a veces siempre tenemos que presentar a los personajes perfectos, ¿no? Como sacados de un álbum, pero es ahí donde la vestuarista tiene que ver quiénes sí tienen que verse completamente pulcros y donde tú puedes empezar a trabajar el vestuario en los actores y darles esa vida a través de ese tratamiento, ¿no? Y darles la realidad también. Buenas noches. Anita, me gustaría saber, o que las demás personas también se enteren, cuál es el trabajo, el día a día de la vestuarista, ¿no? Dentro de una grabación, tanto en la pre como en la producción en sí. Bueno, nuestro trabajo siempre, hemos dicho, hay una frase que siempre usamos, que la vestuarista trabaja antes, durante y después. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos un trabajo siempre anticipado, tenemos que llegar antes, llegamos un día de grabación, tenemos que haber tenido el perchero armado del día anterior, y el día que llegamos revisamos con el script,
todo el perchero. Esto para evitar los errores de continuidad, porque tenemos que estar seguras de que llevamos la ropa adecuada, y los accesorios adecuados, y los zapatos adecuados, y la correa, o sea, toda la tenida completa, ¿no? Entonces, tienes que revisar el guión con el script, perdón, el plan con el script, y de allí sales a grabar con la ropa. Obviamente tienes que estar muy atenta y tener la capacidad de vestir a 2 actores para la misma escena, o a 3, o si hay 3 actores y 10 extras también. O sea, tienes que tener la capacidad de hacer todo a la vez, que todos salgan vestidos, y luego tienes que estar pendiente del monitor y trabajar para el monitor y para el encuadre, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener mucho en claro eso. Tú no puedes estar arreglándole la basta al actor y el actor le van a hacer un primer plano. O sea, tienes que trabajar para el encuadre. Y todas las escenas las vas haciendo así. Tienes que tener la capacidad de controlar la escena que están haciendo en el momento, y además estar previendo y anticipando el vestuario de la otra escena, porque obviamente no te van a esperar, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de poder tener controlado todo eso, ¿no? Para que no paren por ti, no paren por vestuario. Es terrible que lo hagan, ¿no? Uno siempre siente que ay, todo el mundo te mira. Y luego de eso, cuando termina la grabación, ya has tenido cuidado en cada escena, ya has estado cuidando cada detalle, dependiendo de que si el personaje requiere siempre verse pulcro, tienes que estar bien, viendo esos detalles en el monitor. Termina el día de grabación y obviamente regresas con tu perchero completito, no te puede faltar nada, porque obviamente puede ser una continuidad que luego si no la tienes o si se te perdió, de verdad que puede ser un caos. Entonces llegas con el perchero completo a la base de vestuario, ahí regresas la ropa a cada perchero de cada personaje, te fijas si hay algo que lavar, te fijas si hay algo que se rompió, si lo que está limpio lo cuelgas, y con la persona de base, o si no hay persona de base, con la continuista, o tú misma, recibes el nuevo plan de grabación que ha sido desglosado por la continuista de vestuario, y hay 2 opciones. O la continuista ya te armó tu perchero y lo revisas con ella porque te explica que de repente en esta escena va a haber un disparo, entonces te está mandando doble, o te está mandando 3 mismas camisas porque tienes que estar lista, si no sale la primera, sale la segunda, sale la tercera. Te explica un poco, porque ella es la continuista y sabe la historia, y te da recomendaciones para que tú sepas cómo actuar, porque tú no estás leyendo todos los días las escenas, el guión. Deberían, pero a veces no hay tiempo. Entonces, la continuista es la que te cuenta y te va narrando y te va diciendo en cada escena y para qué lo estás vistiendo y por qué, y te lo explica. No, entonces tú con ese perchero, que ya lo sabes de alguna forma, ese día te vas a tu casa y al día siguiente empieza tu día, ¿no? Sales con el perchero, revisas con el script, y en la locación o donde tengas que grabar empiezas a desarrollar tu vestuario, ¿no? Tienes que tenerlo planchado, si es que lo requiere, porque si de repente es una ropa que ya necesita estar arrugada también, pero lo tienes que tener idóneo para el escena, ¿no? Tienes que tener la ropa idónea en el momento adecuado. Los actores nunca pueden esperar por la ropa, no hay forma. Tienes que estar lista, ellos se tienen que vestir, tienen que salir a la escena y no tienen que... Y luego te sientas en el monitor y empiezas a apuntar las continuidades. Y obviamente esa parte también es muy importante, porque a veces tanto esfuerzo, una buena prueba de vestuario, conseguiste el perfil, y a veces empiezan los errores, que la camisa se puso chueca, que el saco no estaba bien puesto, que había un pelo, que había no sé qué, y lo peor que puede pasar, y que siempre nosotros paramos atentas para que no pase, es que puedas cometer un error de continuidad, o que le pongas la camisa de forma inadecuada, o que le remangues las mangas y las tenía que tener hacia abajo, y lo peor que puede pasar es que le pongas otra ropa que no era la adecuada para esa escena. Pero obviamente ahí hay un filtro, que es lo que te dije, que es el chequeo con el script, que evita que pasen estas cosas, ¿no? Entonces obviamente tú sales, después de revisar tu perchero con el script y tus continuidades, sales entre comillas tranquila, solamente a cumplir con el día de grabación y estar muy atenta de que no pase nada, ¿no? Y es así, como más o menos es esa es la parte ya cuando estás grabando, ¿no? Pero hay otra parte, otro equipo que todo el tiempo está produciendo, sobre todo en las series, o bueno, antes las novelas, porque la producción es diaria. O sea, no es imposible que tú para una novela estés con todos los vestuarios
completos, siempre estás buscando para los siguientes días de ficción, ¿no? Cosa que a veces no pasa en las películas porque sí se llega con un buen porcentaje de producción de vestuario, en algunos casos el 80%, si haces una muy buena producción, una muy buena perdón, puedes llegar con un buen porcentaje de ropa ya lista, ¿no? Y solamente hacer algunas que otra cosa, pero en realidad el equipo de vestuario siempre son 3, 4, hasta 5 personas, dependiendo de la producción o dependiendo de la historia, ¿no? Por ejemplo, siempre hay una jefa de vestuario, hay una productora de vestuario y hay asistentes de vestuario de acuerdo a las unidades, ¿no? En algunas producciones, que es lo maravilloso, hay una persona de costura que ayuda mucho a los arreglos diarios, si algo se malogró, si el actor bajó de peso, si el actor más bien se engordó. Entonces, para no sacar las prendas afuera, porque somos muy recelosas, que no se pierdan, que no se malogren, para mantener la continuidad, entonces lo ideal es que todo se quede en el vestuario y pueda haber una persona de costura ahí adentro, ¿no? Lo mismo con lo lavado, tienes que ser muy cuidadosa porque ha habido veces que las prendas se malogran en las lavanderías y es terrible porque luego no pega la continuidad, se achicó, cambió de color. Entonces, tienes que como que anticiparte a todo, pero todo es muy rápido, ¿no? No tienes un día ni medio día para pensar, todo es muy rápido, tienes que solucionar y prever todas las cosas que puedan pasar, ¿no? Es como que las continuidades son sagradas, por más que sea un polo viejo y un short, son sagradas tenerlas, no las puedes perder, ¿no? Por más que no cuesten nada. Lo importante, ahí hay un reflejo del tiempo de grabación, que tú no puedes repetir otra escena porque ya no tienes la ropa, no hay forma. Entonces, por eso son como muy importante mantener la continuidad y la ropa en orden, adecuada, para el momento que el guión te lo requiere, tenerla lista, ¿no? Anita, buenas noches. Una Hola, consulta. ¿Cómo dime, estás? ¿cómo Quería estás? saber de la cantidad de películas que has grabado y series, ¿cuál ha representado un mayor reto? ¿No? ¿Dónde has desarrollado más tu creatividad? Bueno, todas han sido diferentes, Eli, todas han sido diferentes una de otra. Es como que no puedes comparar o decir a qué hijito lo quieres más, ¿no? En realidad todas te piden diferentes esfuerzos. A mí particularmente, a mí me cuesta mucho representar en la ropa, o sea, cuando me piden vestir actores que se vean muy deslavados, muy desdibujados o empobrecidos, porque hay de verdad que bastante trabajo, a menos para mí, se me hace muy laborioso llegar a ese punto, porque toda la ropa tiene que pasar un proceso. Entonces, eso es bien desgastante, porque además de conseguir la ropa, que ya de por sí es complicado, luego tienes que trabajarla, entonces como que tu trabajo no termina nunca. Eso me pasó a mí en la teta. En la teta a mí sí, eran muchas personas, eran muchos personajes y los percheros tenían que estar todos trabajados en tiempo récord, entonces sí significó para mí mucho trabajo físico, ¿no? Para poder llegar con todo eso. Yo es de lo que más me acuerdo, que me costó para poder llegar con todo, porque igual no podía poner ninguna ropa recién sacada de la tienda o de la bolsa. No, tenías que trabajarla, rasgarla, darle un tono amarillento, tenías que darle un tono percudido, tenías que darle vida. Entonces sí, me acuerdo que fue interesante, pero sí fue también intenso, ¿no? Bueno, acá por el chat nos pregunta Sofía si como las tarifas de los vestuaristas, si son igual para todas las filmaciones. Sospecho que van cambiando dependiendo de qué tan grande o chico sea el proyecto. Una cosa es hacer un cortometraje, otra cosa una telenovela. Calculo que también tiene que ver con los días y las jornadas de rodaje, ¿cierto? Como experiencia te puedo decir que en realidad hay muchos puntos, ¿no? Porque hay vestuaristas que ya tienen cierto nivel y obviamente ese nivel se reconoce, ¿no? Otra experiencia, tienen todo lo que hacen siempre funciona muy bien, entonces ya se van a dar teniendo una experiencia y esa experiencia tiene un precio, pero también como tú dices, Mayu, cada producción es diferente, entonces en realidad siempre hay una negociación, ¿no? Como en todo este trabajo, de acuerdo a lo que te van a pedir que hagas, ¿no? Cada producción es diferente, no hay un precio estándar, al menos no, en mi caso no,
es de acuerdo al trabajo que vayas a hacer, los días que vayas a grabar, todo suma, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Si vas a viajar al interior, si vas a estar un mes fuera de tu casa, si es un trabajo de época, es más pesado porque tienes que vestir todo el tiempo los extras, o sea, no es que tú los llamas y le dices, me traes mañana la ropa de 1800, ¿no? Porque no existe para ellos. Entonces, todo eso es lo que te hace negociar tu presupuesto, negociar tu sueldo, ¿no? Hay muchas cosas que se ponen en la mesa para poder llegar a un precio. También nos preguntan acá por el chat si hay algún curso, hay algún lugar donde se aprende a hacer producción de vestuario o digamos, si tenemos una escuela con un curso llamado producción de vestuario, o es un poco lo que se aprende en la práctica acá en Perú, ¿no? Mira, yo no conozco un lugar donde enseñen a hacer vestuario. Sí sé de otros lugares en realidad fuera, que hay cursos en Cuba. Lo que sí, yo hice un curso aquí de colorimetría en un instituto, pero en realidad no conozco una escuela. No sé si ahora en las universidades estén dando ese curso. En mi época, en realidad, todo se quedó como en el título, ¿no? Yo todo lo que aprendí fue en la cancha. Y hasta el día de hoy no he escuchado que hay un curso para formar una vestuarista. En otros países obviamente sí, ¿no? Y que incluso el desarrollo del vestuario, del personaje, he escuchado mucho en Cuba que hay, que son bien, muy completos. Sí, nosotros somos la generación que se hizo en el camino. Sí. De ahí también nos preguntan para el chat, ¿recomiendas que lo ideal es hacer un desglose? Bueno, en mi tiempo el desglose le decían, no está mal decirlo, pero le decían la Biblia, porque era de donde partía todo tu orden. Tú tienes que tener un orden y tienes que saber, y obviamente el trabajo de la vestuarista es tan intenso que tú ya tienes que tener eso juega a favor tuyo, ¿no? Luego tú solamente vas, buscas la escena y ahí tienes toda la información. Entonces, si no tuvieras ese desglose, tendrías que ponerte a leer toda la historia todos los días y ver qué escena grabaste de ese día de ficción. Sería una locura. Te podrías pasar, creo que todo el día haciendo eso y no podrías ni producir ni grabar. Entonces, ese desglose de vestuario es lo primero que se hace. O sea, es como que te dicen, estás contratada, buenas tardes o buenos días, toma el perfil de los personajes, léelos y acá tienes los capítulos. Y tú tienes que ponerte a desglosar en el momento, porque es la única forma de que tengas el control de todo lo que tú necesitas por historia conseguir para cada personaje. Y si puedes hacer una escaleta donde tú pongas el personaje y los días ficción que vas a necesitar, y si necesita un vestido de novia, si necesita para esta escena un vestido de gala, si necesita estar de negro, todo eso apúntalo, porque luego cada día que se va es un día menos y no tienes el tiempo de sentarte del primer día. Entonces es como que corres sobre la marcha todo el tiempo, todos los días, pero si ya tienes tu hoja de exigencia y las necesidades de cada personaje, solamente corres, pero ya con la idea clara, ¿no? No estás de repente buscando 3 vestuarios de oficina y solamente va a salir una vez en oficina. Entonces tienes que optimizar tus recursos y para eso tienes que tener un desglose de necesidades por personaje y además un cuaderno de desglose para recibir las continuidades, porque es importante, la verdad, en la grabación, no cometer errores de continuidad, ¿no? O sea, es como que no puedes permitir que el pan se te queme en el horno, ¿no? Ya después de tanto esfuerzo de haberlo conseguido. Sí, un error de continuidad puede destruir el día de rodaje. Te puede destruir a ti como vestuarista. Muchas gracias. Espero les haya servido. Buenas noches. Lo máximo. Muy bonita charla. Gracias. Una de las mejores. Linda, gracias. Gracias.